Vamos a seguir un rato con el tema que veníamos la vez pasada y luego mi papá termina el tema, o sigue el tema más bien, en la parte que él tiene. ¿Qué declaran? Fue la primera enseñanza, vamos acá, el Eterno. Transmitió esa enseñanza a Adán a su hijo Set, a sus descendientes. Que son los prediluvianos hasta Noé. Noé se lo asignó a Sem, sus descendientes. Abraham, que la vez pasada veíamos que él estudió con una persona llamada Heber, ¿no? Algunos también lo ponen así nomás, dependiendo de la traducción. Heber, Abraham se lo transmitió a Isaac a Jacob y finalmente las 12 tribus. Sí, esa fue como la seguidilla de grupos de estudio. Y habíamos dicho la vez pasada que habían tradiciones pre-babilonias, habían tradiciones babilonias y por último tradiciones post-babilonias. Uno de los que vimos la vez pasada de pre-Babilonia fue, por ejemplo, cuestiones, por ejemplo, de la pronunciación. ¿Sí lo recuerdan? Pronunciación del idioma y algunas cuestiones que ya se le han colocado al Shabbat. Cuestiones o tradiciones babilonias está, por ejemplo, construir con vidriales, el hebreo cuadrático, entre otras. Sí, entonces la vez pasada habíamos quedado ahí, en las tradiciones que habían adquirido en Babilonia. Por ejemplo, unos que adquirieron fue el culto a Tamuz. Entonces miremos un segundo. Tengo en cuenta que tengo por aquí el texto. Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14. Para que miremos cómo en Babilonia, donde nuestro pueblo estuvo, ¿cierto? Donde nuestro pueblo estuvo, adquirió muchísimas tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, algunas están acá, las dos que acabo de mencionar: construcción con vidriales, el hebreo cuadrático, modificaciones al calendario, que ya lo hemos visto, por ejemplo, colocarle nombres al calendario, ¿no? A los meses. Entonces, Elul, Shevat, Nisan, todos esos son nombres que no son bíblicos. El único mes que tiene nombre es el mes de Abib, que Dios dice que ese es su nombre. Pero de resto son nombres que trajeron de la cultura babilonia. Y también trajeron el culto a Tamuz, Asera y Nimrod. Entonces miren lo que dice Ezequiel 8:14, pero vamos a leerlo desde el 1, para que entendamos más o menos qué es lo que nos está diciendo el texto. Ezequiel 8:1. Estamos viendo entonces tradiciones adquiridas en Babilonia. Dice así: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Eterno, el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente.
Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos. Del cielo, cielo. Dice Jerusalén, a la entrada de la puerta que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. ¿Dije cielo? Sí. Del celo. Vuelvo a leerlo, dice ese pedazo, dice: a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared, por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve el Eterno ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Eterno, que está al norte. Y he aquí mujeres que endechaban allí sentadas, he aquí que estaban allí sentadas. Vuelvo y leo, el 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Eterno, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de la casa, de adentro de la casa del Eterno, y he aquí junto a la entrada del templo del Eterno, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Eterno, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, vamos a resumir hasta ahí lo que leímos, que es bastante largo y un poquito complejo, ¿sí? Es un poco largo y es un poquito complejo, pero más o menos es lo siguiente. Entonces, estamos hablando de las tradiciones, o el origen de las escuelas de la tradición dentro de la cultura hebrea, ¿cierto? Nos hemos centrado, o vamos a terminar hablando del judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo es el que durante muchísimo tiempo desarrolló de mejor manera la cuestión de las escuelas de enseñanza de la Torá. Entonces hemos visto o hasta aquí hemos visto la semana pasada, que las tradiciones las podemos partir en 3 etapas. La primera es la etapa pre-Babilonia, donde colocamos aquí algunas. La etapa en Babilonia, donde encontramos algunas, como por ejemplo construir con vidriales, el hebreo cuadrático, entre otras. Y las tradiciones post-babilonias. Lo que acabamos de leer es empezando la era post-Babilonia. Entonces, ¿qué vieron ustedes en el texto? Que hay un culto pagano metido ¿en dónde? En el templo. ¿Sí lo vieron ahí en la lectura, cierto? Entonces, en el templo hay un culto pagano. El culto pagano está como compuesto de varios tipos de dioses, o por lo menos donde está en primera parte una imagen de celo, pero no especifica cuál es esa imagen de celo. Luego en la segunda parte, todas las paredes de alrededor del templo están pintadas, o sea, como grafiteadas, con reptiles y dioses. Y en la tercera parte hay un montón de mujeres llorando por la muerte de Tamuz. ¿Quién era Tamuz? ¿O qué representa Tamuz dentro de la cultura babilonia? Un dios. Es un dios, pero ¿qué dios? ¿O cómo?
Es un hijo, ¿cierto? Es un hijo de Nimrod. Se representa con la estatua de un niño, o es lo que nosotros conocíamos popularmente afuera, ¿cierto? En la cultura colombiana, en la cultura normal, como el niño Dios. Sí, esa escultura del niño Dios, esa no se lo metieron los católicos, esa la tomaron de otras religiones, donde por ejemplo ustedes pueden ver, entre muchas tantas, la versión egipcia, ya les muestro, donde esa estatua del niño siempre ha sido adorada. Estamos y el niño Dios. Una preguntita. Señor. Es que creo que estoy como bastante descontextualizado. Sí, señor. ¿Y esta lectura que estamos haciendo está en Jerusalén? No, señor, él está en otra parte y la presencia divina lo lleva hasta Jerusalén. Ay. O sea, la visión sí está en Jerusalén. Lo que menciona casa de Israel. Sí, lo que pasa es que es contextual, o sea, aquí no está hablando de la casa de Israel, de la casa de Israel del norte, sino de todo Israel en general, en este versículo particularmente, ¿sí? Lo que pasa es que en el español colocaron casi todo lo que es la palabra Beit, hogar, casa, en hebreo lo colocaron como casa de Israel, entonces a veces se presentan esas confusiones. Sí, aquí está hablando a todo Israel, principalmente a la gente que vivía en Jerusalén, ¿sí? Entonces, en el libro, el escritor del libro de Ezequiel, él no está en Jerusalén, él está en otro lugar, creo que está en el río Quebar. Creo que el libro empieza hablando del río Quebar. Y luego, en el capítulo 8 dice que la presencia divina fue hasta donde él estaba y lo llevó en espíritu. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que la presencia divina lo tomó del cabello? ¿Sí lo vemos ahí? Que lo tomó de las piedras y lo llevó volando. Eso es en el espíritu, o sea, una visión. Entonces, ese niño o la mujer con un niño en sus brazos, pues es muy antiguo, ¿sí? Eso no se lo inventaron los católicos, ni ellos fueron los que lo descubrieron. Ya sabemos que en todas las culturas siempre ha existido esa estatua. Imagino yo que para la bendición sacerdotal también cada dedo o cada mano simbolizaba algo. Los ortodoxos dicen que era más o menos de esta forma, pero esa es una opinión que ellos tienen, ¿sí? Que en esta forma supuestamente el sacerdote bendecía, sí, llevar ejeja, yereja, pero esa es una interpretación más que la realidad. ¿Listo? Entonces tenemos tres etapas de tradiciones, y en la época post-babilonia tenemos entonces, por ejemplo, cultos paganos, como los acabamos de ver, cultos paganos. Por ejemplo, ¿qué cultos paganos? A Tamuz, y como lo vieron al final de la lectura, al sol. Sí, donde dice que había un séquito de sacerdotes de hombres, que estaban parados al sol, de espaldas al sol, mirando al oriente. Eso es un tipo de culto. Casi todas las religiones tienen esa práctica, pararse mirando al oriente. Ya sean los musulmanes, hasta el judaísmo también lo practica un poco. ¿Listo? Entonces, ¿ha quedado claro hasta aquí? Porque aquí voy a cambiar un poco de tema, porque hasta aquí era como lo de la clase pasada, para terminar lo del día de hoy. Entonces vamos un momento a Isaías 48:20, y miren lo que el Eterno le pide al pueblo con estas tradiciones traídas de Babilonia, que son muchas, pero lo voy a dejar hasta ahí como por no extenderme más. Sí, cultos paganos, especialmente a Tamuz y al sol. ¿Se acordarán ustedes que en el libro de Crónicas también dice que nuestro pueblo adoró a las imágenes del cielo, o a los astros, ¿cierto? Incluso en la versión española colocan la palabra zodiaco. ¿Sí? ¿Cómo así que adoraron al zodiaco? Sí lo adoraron, pero eso no lo aprendieron en Babilonia, eso lo aprendieron de otra cultura, de la cultura egipcia. Entonces miren lo que dice Isaías 48:20. ¿Cómo dice? Bueno. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Hashem a Jacob su siervo. Sigue, por favor. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Hashem. Entonces, huid de Babilonia. Vuelve a leer por favor el principio, Wendy, gracias. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta el postrero de la tierra, decid, redimió Hashem a Jacob su siervo. Entonces, ahí no está hablando de que yo huya de la gente nacida en Caldea, porque la gente nacida en Caldea en este momento pues son muy pocos en el planeta, porque es un lugar muy lejano. Está hablando de la cultura que crearon allá en Caldea, los babilonios. Usted está diciendo, huya de Babilonia, huya de sus tradiciones, de su cultura. Entonces, ¿qué es huir? Es huir de todos estos cultos paganos que nuestro pueblo trajo de allá. Por ejemplo, el culto a Tamuz, ya lo dijimos, el culto al niño Dios, el culto a la diosa madre. Entonces, hasta históricamente, sin necesidad de utilizar la Biblia, usted puede ir a una biblioteca, coger un libro de historia, buscar los dioses hindúes y va a encontrar esa imagen. Y usted va a mirar año de creación de la diosa madre en la India, 2000 años antes de Jesús, casi por la época del Éxodo. Imagínense,
lo antiguo que es ese culto. Entonces todas esas tradiciones se trajeron de allá, y en Isaías les dice, por favor huyan de los caldeos, huyan de sus tradiciones. Ahora la pregunta es, ¿yo cómo huyo de las tradiciones de los caldeos? ¿Cómo huyo yo de las tradiciones de los caldeos? ¿Cuál sería como el primer paso? Identificar cuáles son las tradiciones de los caldeos. Exacto, identificar cuáles son las tradiciones caldeas. Sí, ya hemos visto algunas, repito, el culto al Tamuz, el culto al sol. ¿Qué otra tradición han visto ustedes que pueda ser caldea? Ahí sería el culto al sol, entonces, que las reuniones de los domingos. Exacto, reunirse un domingo. Cultos y iglesias cristianas. Exacto. ¿Cómo es que la tradición egipcia, que eso es lo que vamos a ver en el Shabbat, el tema está muy bueno, en la clase de historia, y es como la cultura egipcia, al igual que la Babilonia, o siendo una de las hijas de Babilonia, ha sobrevivido hasta el día de hoy, ¿sí? Con los mismos ornamentos y todo, hasta el mismo báculo sagrado que el tipo utilizaba en la antigüedad. Entonces el culto al sol sigue estando vivo hoy. Ya Don Uber mencionó alguna, reunirse un domingo, no sé, guardar el domingo como día de reposo, ¿qué otra habrá? No sé, todo culto, adoración al sol, de vestir ese tipo de ropas, colocar un árbol en Navidad, todo eso, ¿sí o no?, hace parte de la cultura caldea. Siempre que yo hablo con una persona y dice, no, pero que entonces es religiosidad, eso no es bíblico. Bueno, solo hay dos caminos. Elías lo plantea fácil, dice, ¿ustedes creen que el Eterno es Dios? Pues vayan y adórenlo. Pero si ustedes creen que Baal, el niño Dios, el arbolito es Dios, pues vayan y adórenlo, ¿sí o no? Ninguno de los dos tiene problema. ¿Cuál es el problema? Mezclar los dos cultos y colocar el árbol y decir, es que yo con esto adoro o sirvo a Jehová. Falso, porque Jehová, el Dios de la Biblia, no busca que usted lo adore así. ¿Listo? Continúo para terminar. Entonces, también mencionamos la semana pasada que casi todos los historiadores y eso cometen el error, casi todos, de decir que la Torá es un libro que se compiló en Babilonia. Entonces, que muchas de las cosas de la Torá surgieron de la cultura babilonia. La semana pasada vimos cómo la Torá nos muestra que ya los mandamientos estaban compilados en un libro más o menos 1000 años antes de ir a Babilonia, ¿cierto? Eso fue lo último que vimos la semana pasada. Y tenemos, por ejemplo, este texto. Ya lo leímos la semana pasada, donde el pueblo firmó un compromiso para cumplir la Torá. ¿Se acuerdan de eso? Y están hasta los nombres de las personas que firmaron. Es decir, hay bien que podían haber antepasados de nosotros, porque nosotros no surgimos de la nada. Sí, ni aparecimos hace 2 generaciones. No, nosotros venimos de una historia humana más larga. Y en esos nombres pueden haber personas de su familia, en la antigüedad. Sigo. Entonces, ahora miremos esas tradiciones que hizo Nehemías. Vamos a colocar aquí tradiciones dadas por Nehemías. Esto es como un paréntesis aquí. Tradiciones dadas por Nehemías. Y aquí terminamos esto. Hacemos la línea histórica para que siga un poco hablando de los Sugod y todos esos personajes como ya de la época de Yeshua. Entonces vamos a ver 3 pasajes. Todo está en Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10, versículos 31 al 34. Entonces él colocó, voy a colocarlas acá, tradiciones para Shabbat. Tradiciones para Shabbat. Él colocó tradiciones para el culto, es decir, el templo. Y por último, tradiciones para cosas puntuales, para el día a día. ¿Listo? Fueron las 3 tradiciones que él dejó en su libro, en sus escritos, en sus acontecimientos. Entonces, Nehemías capítulo 10, del versículo 31 al versículo 34. Entonces, ¿cómo dice? Vamos a leerlo, esperen un segundito, lo ubico acá. Dice Nehemías 10, 31. Dice así: asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles. Nehemías 10, 31. 10:31, señora.
Dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, Shabbat, ¿cierto? Nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Entonces es una tradición que él coloca, porque ya hemos visto que en la Torah no dice no comprarás ni venderás nada en Shabbat, pero eso es como una explicación o una, lo que hicimos la vez pasada, como una manera de plantear una explicación al mandamiento en este contexto, donde él dice, si otras personas deciden vender en Shabbat, nosotros hemos tomado la decisión de no comprarlas, ¿sí? ¿Será que esa tradición puede ser útil hoy en día? Claro, ¿cierto? Porque yo puedo decir, así el man de la esquina saca a vender lo mejor, pues como es mi Shabbat, mi día santificado, mi día apartado, pues yo no lo hago porque estoy guardando el Shabbat, ¿sí? Sigo. Entonces aquí están algunas para el Shabbat. 32. Nos impusimos. Miren cómo inicia el texto extraño. Nos impusimos. No dice la ley dice. O sea, ellos mismos se colocaron esto como tradición. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Es decir, ellos fijaron por tradición un monto de dinero, exclusivamente de oro, un ciclo de oro, para poder elaborar nuevamente todo lo relacionado al templo. Recordemos que el templo no era simplemente unos tipos matando animales, se necesitaba un montón de herramientas, cuchillos, ceniceros, etcétera, 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 acceso a la madera, acceso a una cosa, acceso a la otra, por ejemplo cosas hechas en cobre, que la pared estuviera bien construida, todo eso. 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. O sea, el ciclo se va a utilizar para todo eso, la tercera parte del ciclo. 34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar del Eterno nuestro Dios, como está escrito en la ley. En la Torah dice que el fuego no se puede dejar apagar, ese es el mandamiento, pero no especifica quién tiene que traer la leña. Entonces ellos, mirando la explicación, dijeron, vamos a poner suerte a ver quién es el encargado por año, qué familia es la encargada por año de traer la madera. Tiene que ser un trabajo titánico, porque es mantener una hoguera prendida 24/7 todos los días, ni siquiera en Shabbat se podía apagar, y había solamente un sacerdote encargado para el fuego. O sea, cada uno tenía su función, pero había uno que estaba dedicado día y noche a mirar ese fuego, que no se fuera a apagar, ¿sí? Y el Talmud dice que alguna vez uno se durmió, en la época de Yeshua, le cogió el sueño en la medianoche, se quedó dormido antes de hacer el cambio de guardia, y llegaron los compañeros y le colocaron un pedazo de madera en la ropa. Cuando empieza eso a arder, ¿cierto? Lo primero que genera es una sensación de calor, entonces él sigue durmiendo plácidamente. Cuando empieza a sentir el quemón, el hombre se para y sale corriendo. Entonces el Talmud dice, miren, ninguno se puede dormir en la acción espiritual, porque el que se duerme sí puede saber mucho, pero ese mismo conocimiento lo va a llegar a juzgar el día del juicio, ¿sí? Es una enseñanza que da el Talmud. 35. Y que cada año traeríamos a la casa del Eterno las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Ya esto sí ya es ley como tal, eso sí está en la Torah, ya esto no es un mandamiento de hombres, ni una tradición. Entonces la tradición de cuál fue, algunas cuestiones para Shabbat, no comprar cosas de gente extranjera. Segundo, todo lo dedicado para el templo, se colocaron un monto fijo ellos mismos. La Torah no dice traigan la tercera parte de un ciclo, ellos dijeron nosotros no vamos a poner esa medida. ¿Por qué la tercera parte? Realmente no sé. Cuarto,
tradición para el día a día. Entonces, ¿quién va a traer la madera? ¿Quién se va a encargar de esto? Y echaron suertes para unas cosas, para otras cosas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes lean el libro de Nehemías completo, van a encontrar siempre como que él trata de colocar a la gente algunas ordenanzas para que no se vayan a olvidar de la Torá. Lo primero que él hace es leer toda la Torá para todos. Y luego empieza a corregirlos con estas cosas muy puntuales. ¿Listo? Cosas que de pronto usted también aplica en Shabbat. Por ejemplo, que usted diga en Shabbat yo no voy a ver televisión. Pues la Torá no dice el mandamiento no verás televisión. Sería una interpretación suya al mandamiento, no sé, de santificar y apartar el Shabbat. Entonces, ¿usted cómo lo santifica? No, pues yo lo santifico no viendo televisión. Y está bien, porque si para usted eso es santificarlo. Otra cosa es que ya usted se lo imponga a otra persona como carga. Entonces viene un nuevo o una nueva y yo decirle, no, en Shabbat no podemos ver televisión. ¿Por qué? No, porque es un mandamiento de Dios. ¿Eso estaría bien hacer? No, sería imponérselo como carga. Sí, entonces yo pienso que cada persona cumple el Shabbat conforme lo entiende, conforme lo va entendiendo. Otra cosa es que la persona de pronto entendió algo y no quiso seguir estudiando. Eso es problema para quién. Para él. ¿Sí o no? Seguir creciendo abundantemente en el conocimiento de Mashiach. Un versículo que leímos la vez pasada. En el conocimiento de Mashiach. En el conocimiento, no en creer. ¿Listo? Ahora miren lo que sucede. Entonces miren lo que sucede ahora. Tenemos esa seguidilla, las 12 tribus. ¿Sí? Las 12 tribus. Entonces viene Moisés. Moisés se la transmitió a Josué, a la llamada asamblea, finalmente al pueblo. ¿Cierto? Aquí también podemos colocar a los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, como Josué es una persona, ¿cierto? Como Josué fue una persona, obviamente él falleció. Es decir, lo que Moisés le transfirió a Josué, si él no se lo transmitió a otra persona, pues murió con él. ¿Sí me van a entender? Salvo algunas cuestiones que de pronto estén en su libro, o el escrito que hablaba acerca de Josué. Entonces, ¿quiénes sí quedaron vivos? Los sacerdotes. Es decir, durante muchísimo tiempo los sacerdotes fueron los guardianes del conocimiento de la Torá. Conocimiento que miren desde dónde se remonta. Toda esta línea que ya explicamos la semana pasada. Entonces, desde Adán viene ese conocimiento, terminó en manos de los sacerdotes. Ellos eran los guardianes. ¿Cierto? Entonces los sacerdotes, más adelante de la época de Nehemías, se contaminan. ¿Con qué pueblo se contaminan ellos? Con los griegos. ¿Sí? Cuando llega a la tierra prometida Alejandro Magno nombra como sacerdote a un tipo llamado Onías, que lo vimos la semana pasada también. Onías como sumo sacerdote, lo primero que hace es, entre tantas cosas que él hizo, fue mandar a quitar la Torá. Dijo, no vamos a enseñar más la ley del Eterno, no la vamos a enseñar más. Vamos a establecer lo que los griegos nos digan, para que no nos maten. ¿Qué fue lo que los griegos, o qué era lo que los griegos querían implantar? 3 cosas. Nada de circuncisión, nada de ley y nada de Shabbat. ¿Listo? Entonces repito, después de la época de Nehemías, como yo les decía la vez pasada, para conocer la Biblia, pues hay indefectiblemente que saber algo de historia mundial, porque pues, por ejemplo, Alejandro Magno pues, es un personaje de la historia mundial, ¿sí? No, usted no lo va a encontrar en la Biblia. Solamente aparece 2 veces mencionado en el libro de Macabeos, pero apenas es una mención, ¿sí? Entonces voy a colocar acá, está Nehemías. Y Nehemías pasa el tiempo, ¿cierto? Y aparece en la jugada de los griegos. Los griegos nombran su propio sacerdocio, ¿sí? Encabezado por Onías. Entonces los griegos tienen ahora un nuevo sacerdocio en Israel. ¿Qué creen ustedes que hicieron los antiguos sacerdotes? Los que digamos eran los originales. ¿Qué creen ustedes que hicieron ellos? Si usted, por ejemplo, es sacerdote original, vamos a suponer que aquí somos todos sacerdotes, todos los que estamos acá, y usted de un momento a otro llega el vecino
manda al lado y dice, no, yo vengo a montar mi propia casta sacerdotal. ¿Qué creen que haríamos todos nosotros? Rechazarlos, oponerlos, ¿cierto? Entonces se desató una guerra entre los nuevos sacerdotes y los antiguos, que está bien descrita en el libro de Macabeos. Esa guerra, una guerra ahí. ¿Cuál fue el resultado de la guerra? Los macabeos, ¿cierto? Los macabeos ganan la guerra, como ya nosotros sabemos. Instauran un nuevo sacerdocio. Onías fue el primer sacerdote de los griegos. Era parte del pueblo hebreo, pero no tenía nada que ver con el sacerdocio. Entonces lo ponen ahí. Ahora instauran un nuevo sacerdocio. ¿Sí? Instauran un nuevo sacerdocio. Los macabeos derrotan a Onías y instauran un nuevo sacerdocio. Pero eso sí pasa que ese sacerdocio estaba como muy contaminado. Hagamos de cuenta que nosotros hicimos una guerra, ¿sí? Y a los más importantes de acá, digamos que hay 3 importantes, los mataron. Entonces quedamos los de menor rango. Los de menor rango no tenemos mucha idea del cuento, sabemos algo, pero no somos muy doctos. Entonces montamos nuestro sacerdocio a como nosotros nos pareció bien. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que los dirigentes del movimiento de este grupo acá, los que estamos acá, 2, 6, 9, 8, ¿cierto? Vamos a suponer que ellos 2 son los principales. Y en la guerra los mataron a los 2, quedamos los demás. Sí, decimos, no, mataron a estos 2 que eran los principales, y ahora nosotros ¿qué hacemos? Pues hagamos la de nosotros, sí, montemos nuestros propios sacerdotes. Hicieron un pacto con los romanos, que fue lo que yo les dije la vez pasada. Busquen el libro de Macabeos cuando los israelitas hacen un pacto con los romanos y nombran unos nuevos sacerdotes, mírenlos acá. Y aquí empieza entonces ya el final de lo mío, y aparece lo siguiente. ¿Por qué con los romanos? Ahí estábamos hablando de los griegos. Los griegos. Porque los romanos estaban iniciando y fue que hicieron un pacto con la nación que estaba en guerra con los griegos. Sí, o sea, como que Israel fue la única nación que le pudo hacer frente a los griegos, entonces los romanos aprovecharon y les ofrecieron la mano. Sí, el enemigo del enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces hicieron pacto israelitas con romanos, buscando terminar con el poderío griego. Entonces aparecen estos señores, los Sugot. ¿Sí? ¿Quiénes son los Sugot? Es un grupo de hombres que, cansados de todo este desorden, de Onías y de los nuevos sacerdotes, los viejos sacerdotes, los que colocaron los griegos, fundan algo llamado la sinagoga. ¿Sí? Antes no existían sinagogas. No existían. ¿Sí? Entonces, ¿la sinagoga qué es? Es una especie de templo local. Es como una copia pequeña del templo. Sí, es una copia pequeña del templo. En este lugar, ¿a qué se dedican los Sugot? Únicamente a estudiar los rollos de la Torá. Estudiar y explicar, estudiar y explicar, estudiar y explicar. ¿Sí? Alejándose un poquito de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos eran los guardianes del conocimiento. ¿Sí? Entonces coloquemos el ejemplo acá. Entonces los mataron a ellos 2, quedamos nosotros los demás. Nosotros montamos nuestro propio sacerdote. Pero entonces Wendy dijo, no, eso está como mal. ¿Sí? ¿Por qué hicimos esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Entonces mejor salgámonos del sacerdocio y yo mejor monto mi cuestión aparte, porque estos manes están como enredados. Entonces Wendy va y monta un lugar aparte llamado la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Repito, un lugar de enseñanza que es un templo pequeño. ¿Sí? Es un templo pequeño. Ahora, los Sugot, ¿sí?, enseñaban no solamente la lectura de la Torá, sino también la interpretación. Y hubo, perdón. ¿En ese nuevo sacerdocio están los Sugot? No, ellos ¿Son los son... Macabeos? No. Ellos se salen de esta línea, los dejan aparte. Ya. ¿Sí? Un rancho aparte. Eso, un rancho aparte. ¿En qué época? ¿En la de los Macabeos? Después de los macabeos. Ok. Esto es lo que llaman al cristianismo los 400 años de silencio, que no hay tanto silencio. Y por eso no. Nosotros nos decíamos los 400 años como que el mundo, el universo, todo no pasó nada. No, estaban pasando cualquier cantidad de cosas. Dicen el silencio de Dios. Es mentira. Porque supuestamente no hubo profeta que... No, porque ellos no estudiaron. Por eso dicen que el silencio de Dios. No, sí. Pero lo que ellos sustentan es que esos 400 años de silencio es porque no hubo profeta de parte del Eterno que hablara del pueblo de Israel, y por esa razón desmeritan los libros que mal llamados se llaman. Una cosa es que no era profeta y otra que no había pasado absolutamente nada. Al contrario, estaba pasando, era prácticamente
Antesala. La antesala de que viniera Yeshua, Jesús. Y eso no se hacía solo, se tocaron un poco de eventos proféticos violentos para que se pudiera acomodar. Como nosotros estamos esperando la venida del Mesías, ¿sí o no? Y todo que está ocurriendo, una anarquía, una hecatombe, porque se acerca a la venida, pues obviamente el antimesías y el Mesías. Entonces en esa época estaba ocurriendo lo mismo, es eso que está hablando Sergio. Sí, entonces repito nuevamente ese pedazo final, porque yo sé que es un poco complicado porque no es un tema bíblico sino histórico. Entonces hay un desorden en el sacerdocio, hay unos sacerdotes nombrados por Grecia, otros que se autonombraron sacerdotes, habían grupos que se querían tomar el poder a la fuerza. Entonces, ¿qué hicieron los Sugot? Montaron un lugar aparte, ¿sí? ¿Qué significa la palabra Sugot? Significa los pares o los que van de a dos, los pares o los que van de a dos. ¿Por qué? Porque Sugot o el cargo de Sugot máximo lo ocupaban 2 personas, ¿sí? Para verificar la opinión del otro, basado un poco en ese mandamiento que dice no darás testimonio si no es por 2 o por 3 personas, ¿sí? 2 o 3 personas. Entonces ellos 2 guiaban al pueblo. ¿Quiénes eran los encargados de nombrar a esos 2? Una junta. ¿La junta cómo se llamaba? Entonces voy a escribirlo acá. ¿Quién nombraba a los dos Sugot? Una junta de 70 estudiantes de Torá. Sí, entonces vamos a suponer que aquí vamos a montar un sistema de Sugot, o sea, de pares. Vamos a enseñar 2 personas nomás. Por más de que tengamos de pronto visiones muy diferentes del mundo. ¿Cómo se nombrarían esas 2 personas? Tendríamos que conseguir 70 personas que estudiaran Torah. Y vamos a votación. Entran a votación todos los que estén dentro de la comunidad. Y los 2 que tengan la mayor votación van a quedar como Sugot. ¿Listo? Todo esto es antes de Yeshua. Más o menos unos 200 años antes de Yeshua. ¿Y cuáles fueron los últimos 2 Sugot? Hillel y Shammai. Para que los anoten porque son 2 personas muy importantes. Probablemente maestro o fundador de la escuela a la que fue Yeshua, Hillel. Entonces Hillel y Shammai tenían 2 puntos de vista diferentes. Lo voy a resumir rápidamente porque no es el tema de hoy. No estamos hablando de Hillel y Shammai. Y es, Hillel decía la Torah es para todo el mundo, para quien la quiera cumplir, ese es el dueño de la Torah. Y Shammai decía no, los únicos que pueden estudiar Torah son los judíos, los que demuestren que son de padre o de madre judío. ¿Listo? ¿Cuál de las 2 visiones apoyaríamos más en la actualidad? Pues A Hillel. Yeshua, ¿a cuál les suena más a ustedes? ¿La Torah, los mandamientos de Dios para todo el mundo o solamente para los judíos? Para todo el mundo, ¿cierto? Él se sentaba con la prostituta, se sentaba con la samaritana, se sentaba con uno, con los extranjeros, con los otros, ¿cierto? Con los romanos, con todo el mundo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los Sugot son importantes? Porque toda esa gente que estudió Torah con los Sugot, que fueron 5 pares, o sea, fueron en total 10 Sugot. Sí, ese es otro dato que pasó acá. Fueron en total 5 parejas de Sugot. Acuérdense que Sugot significa pares, ¿cierto? Fueron 5 pares de Sugot. Entonces, ¿cómo se cambiaba de Sugot? Que los 2 ya entraran en una etapa de retiro o que se muriera uno de los 2. Entonces vamos a suponer que yo soy Sugot con Wendy y Wendy falleció y inmediatamente a mí también me relevan de mi cargo para que entren otros 2 nuevos porque mi contraparte ya murió, mi contraparte en el debate, ¿sí? Los debates de Hillel y Shammai no se comparan ni siquiera a las discusiones que usted puede tener con una persona de cualquier religión. Esas son discusiones muy pequeñas. Lo que estos tipos debatían era lo más profundo de la Torá, o sea, lo más profundo de la Biblia. Ellos cogían los mandamientos más pequeños, digámoslo así entre comillas, y los trataban de explicar de maneras muy profundas. Expliquemos, por ejemplo, el no matarás. ¿Qué es no matar? Sí, alguno puede decir, bueno, no matar es, no sé, pues no herir a alguien de muerte. Entonces el otro le decía, no, de pronto no matar es no hablar de otra persona. Y ese choque de opiniones. Todo enmarcado en ¿qué? En la Torah, en los mandamientos. O sea, no era que uno dijera, no, yo no creo en Dios. No, porque no hay discusión.
¿Sí? Cuando usted habla con una persona y la persona ni siquiera ha leído la Biblia y usted sí, pues no hay discusión. Usted le está enseñando a esa persona. Y una de las cosas que más le duele al ser humano, ¿qué es? Aprender. Y si no, recordemos cuánto nos costó aprender las tablas de multiplicar, porque algo que nos duele a todos es aprender. Entonces vienen los sugot, y después de los sugot vienen unos sujetos, después de Hillel y Shammai, vienen unos sujetos llamados los Tanaim. Los Tanaim, sí, ahí termino. Los Tanaim, vamos a ver aquí qué significa. Repetir lo aprendido, significa eso. Repetir lo aprendido. Y esta es ya la época de Yeshua. Es decir, Yeshua nace al final de la época de los Sugot, iniciando la época de los Tanaim. ¿Qué hacían los Tanaim? Tomaban las enseñanzas de los Sugot y las repetían y las reinterpretaban. ¿Listo? Y ahí terminamos lo que yo... ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces acuérdense, desorden en el sacerdocio, entran en acción los sugot, los pares, dos personas que enseñaban la ley a todo el que quisiera estudiar, ¿cierto? ¿Cuántos subieron? 5 pares de sugot. Los últimos fueron Hillel y Shammai. Después de Hillel y Shammai se fundó algo llamado los Tanaim, que eran personas que repetían las enseñanzas de estos. Y aquí ya nace Yeshua o Jesús, como lo conocemos. ¿Listo? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Como estábamos hablando, nosotros estamos estudiando en este momento de dónde salieron las tradiciones. ¿Qué es una tradición? Para su merced, ¿qué es una tradición? ¿Qué crees que es una tradición? ¿Qué podría ser una tradición? Algo que viene de muchos años atrás. ¿Tú practicas alguna tradición, por ejemplo? Me gusta la Navidad. ¿Le gusta la Navidad? Bueno, listo. Por ejemplo, el amarrar de los zapatos como los amarres, eso es de los años, porque nosotros hubieran explicado amarrar los zapatos de otra forma, pues lo amarraríamos de otra forma. ¿Sí? Por ejemplo, coger la cuchara obligatoriamente con la derecha. ¿Por qué uno no puede coger con la izquierda? ¿Algún problema? Yo no cojo con la izquierda. ¿Sí? Pero porque Jesús. A ver. Pero los derechos podríamos cogerlo con la izquierda, pero nos enseñaron emblemáticamente que era con la derecha, ¿sí o no? Y que como que hacerlo con la izquierda era una especie de mala educación. Cuando pues, esto se hizo de costumbre. Eso es una tradición. Por ejemplo, la tradición, ya hay unas tradiciones de tipo religiosas, como por ejemplo Navidad, por ejemplo Año Nuevo, San Pedro en el Huila, ¿sí? San Juan, péguese la rodadita, Carnaval de Barranquilla, que eso viene de antes, y uno pues a veces ve a la humanidad practicando eso y a veces ni siquiera saben cuál es el trasfondo de eso, dónde salió, para qué salió, por qué lo practican, ¿cierto? Sino que uno simplemente cae como en el círculo vicioso que yo lo hago porque mi familia lo hacía, ¿cierto? Entonces, como le dije a una señora que subió con un arbolito en Navidad, y yo le dije, ¿cuánto le costó el arbolito? Me dijo, 380,000 pesos. Que es harta plata con un árbol, ¿sí o no? 380 pesos es harta plata. Entonces llegué y le dije, venga, ¿usted sabe por qué se le colocan bolitas a un arbolito? Me dijo, no, que yo sepa, un pino no produce bolitas, ¿sí? Yo no conozco el fruto de los pinos. ¿Ustedes sí? Las que dicen las pinas o piñas, ¿no? Que son unas pitas chiquititas. Pero... Sí, bueno, yo realmente no las conozco. Bueno, entonces las ramitas esas no creo que produzcan esas bolas. ¿Sí? Y en mi época, generalmente las bolas fueron rojas. Sí, y la señora pues dijo, no, que yo no sé por qué le ponen bolas. Bueno, ella acaba de invertir 380,000 pesos en algo que ella ni siquiera sabe por qué lo va a practicar. Le dije a algún pastor que estudió, le dije, ¿usted sabe por qué la Navidad tiene tantas luces? Me dijo, no sé, y empezó como a divagar y decir, por Jesucristo. Y dije, no, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿dónde está pues? ¿Qué tiene que ver un pino, unas bolitas, con un burro, un pesebre, ¿cierto? Y Jesús ahí metido con una pesebrera. ¿Qué tiene que ver todo ese cuento? Si las piezas encajan o no encajan, o simplemente un sancocho de cosas, porque es una reunión de muchas cosas. Si realmente nació el 24 de diciembre. ¿Sí? Si realmente, ¿qué tiene que ver el árbol? ¿Dónde dice que María vestía el arbolito?
O que José esforzándose traía las bolitas para el arbolito. No dice eso. Dice, ay, entonces procurando Pedro traer las serpentinas, ¿no? Y entonces Juan trayendo los mechones para colocarlo en el árbol, ¿no? Tampoco no dice en ningún lado. le ponen la estrellita. Entonces, ¿eso cómo se llama? Tradición. ¿Está eso escrito en la Biblia? No. ¿Por qué la gente lo practica? Porque mi abuela lo practicaba. Mi abuela se lo pasó ¿a quién? A mi papá. Mi papá me lo pasó ¿a quién? A mí. Y yo lo practicaba. Bueno, entonces eso es lo que llaman la escritura tradiciones, pero no solamente existen tradiciones en el ámbito católico cristiano, sino que también existían tradiciones en el ámbito ¿qué? Judeo, o sea, en el ámbito judío. Ellos también tenían sus tradiciones hasta el día o hasta la fecha de hoy. Eso es esta historia. ¿Dónde nacen las tradiciones en nuestro pueblo, en Israel? ¿Dónde empiezan a hacerse los primeros cambios, como los primeros pinitos, las primeras escaleras para llegar a la tradición? Porque nosotros tenemos tradiciones, todos somos vinculantes a una tradición, ¿sí? Entonces, al generarse esa discusión, ¿cómo practicar algo? Se tienen que haber dos puntos de vista. Entonces, si usted hacía el arbolito en su casa, por ejemplo, a su merced, ¿dónde le gustaba poner el arbolito, Juan? ¿Qué pasa? Al lado de la ventana. Al lado de la ventana, listo, para que lo vieran desde afuera y tales. ¿A alguien más le gustaba en otra posición? En otro lado, que dijeran, no, eso es muy charro ahí, coloquémoslo en otro lado. Sí, al lado de la cocina mío lo dejó. O sea, su mamá le decía al pie de la cocina, ¿cierto? Y él decía al pie de la ventana. Se ponen siempre a la vista. Digamos, una vez yo pasé por el lado de un edificio Sí. y en cada piso había un arbolito de Navidad al frente del vidrio, de tal manera de que todo el mundo pudiera ver su arbolito. Vale. de Navidad. Perfecto, entonces empieza esa discusión. Juan dice, yo lo quiero al frente del arbolito, y la mami quiero al pie de la cocina, ¿sí? Porque para que salga la foto en la cocina, el enchape último que hicimos, y sale la foto y quedó lindo. Entonces, cada uno tiene su discusión sobre ese arbolito. Entonces usted llega a la hermana y dice, estas bolitas rojas no me gustan. A mí me gustaría que las bolas fueran como azules porque es hincha millonarios. ¿Sí? Qué tiras. Rojas con azul, para que no haya discusión. Entonces, él ponía las bolitas. Entonces ya hay una discusión, porque usted dice, usted está a las 2 de la noche, ya ha tomado el 24 y dice, esas bolas se ven como feas, ¿sí o no? Y entonces la mamá dice, ese árbol del pie de la ventana es inmundo. Entonces hay una discusión entre quién, entre todos, hasta armar una bolita, ¿sí o no? Eso ocurre con estas escuelas, Gilel y Chamaín. Empieza a haber ¿qué? Una discusión, pero no del arbolito, sino como decía Sergio, en cosas profundas de la Biblia. Entonces al haber esa discusión, pues obviamente no se buscan puntos de encuentro, pero son difíciles de encontrarlos, como el famoso arbolito, basándonos solamente como poniendo un paralelo de quién eran estos señores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el misbot que vamos a ver esta semana, ¿cierto? Que es, no comerás leche con carne. Eso es un mandamiento, aparentemente, eso no dice. Dice, no cocerás el cabrito, ¿en dónde? En la leche. Correcto, y de la madre. Eso es un mandamiento. Por ejemplo, una interpretación del no matarás. ¿Qué creería uno que no es no matar? ¿Sí? Pero si, por ejemplo, yo llego y estoy aquí pegando unos ladrillos en el tercer piso y se me cae un ladrillo en la cabeza del vecino y mi man se muere, ¿yo lo maté? ¿Qué opinan? ¿Yo lo maté? Fue ladrillo. ¿Qué opinan? ¿Lo maté o no lo maté? No, el accidente del caído. Fue un accidente. Un accidente. Sí. ¿Su merced? ¿Es un accidente? ¿Qué crees que lo maté? Sí lo maté. Claudia. Depende. No, lo maté. Depende. Ya dijo que depende. Depende si lo Bueno, ¿lo maté o no lo maté? Abuela pájaro. Depende. No. ¿Lo maté o no lo maté? Mi pregunta es, puntual, ¿lo maté o no lo maté? Sí, lo mató. Lo maté. Eso. Entre los dos lo mataron. ¿Quién dice? Listo. ¿Y usted qué opina? Sí, claro, está muerto. Está muerto. Listo. Entonces después entra a discutir si hubo, por ejemplo, yo dije,
el mamá pasando por aquí, ese mancito me prestó la otra 20 luquitas, le cae como gordo. Sí, entonces como que accidentalmente un ladrillo se fuera deslizando suavemente, y el hombre quedó, murió. Eso quiere decir que realmente, en ese punto de vista, ¿cierto? Yo lo maté. Y hubo la intención de matarlo. Pero también podía estar yo de espaldas y empujé el codo, no había quien me viera, tácate, le cayó en la cabeza. Igual lo maté. Pero el juez a mí no me va a juzgar de la misma forma. ¿Cierto? Pues depende, porque si usted no marcó la zona. No más del hecho que usted no haya marcado la zona. Tú ya estás mirando otro punto de vista. O me van a juzgar por eso, porque él no hizo una marcación, ¿sí? O no puso un vaina verde. Hay un momento que dice eso, ¿no? Que cuando tú eras un pozo, coloca como advertencia, porque si alguien que en el pozo, yo soy responsable por lo que pase. Entonces, sí, aquí ya va viendo diferentes puntos, el juez está mirando a ver por dónde coge. Entonces el mandamiento no matarás no es tan sencillo, porque ya todos dijimos, digamos, la conclusión, el hombre lo mató, pero toca mirar otros aspectos, cómo fue que lo mató o cómo fue que se murió. Porque puede ser que le cayó el ladrillo y yo lo vi que se estaba desangrando, ¿sí o no? Y yo me quedé mirándolo. Sí, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Sí o no? Y el man puede ir convulsionando en el piso, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí o no? Y siguió convulsionando y yo no hice absolutamente nada, también se me va a contar como un delito, porque pudiendo hacer el bien, dice la Biblia, no lo hice. Entonces, si es que el mandamiento no matarás no es tan sencillo, tiene un poco de cosas. Y eso lo intensifica más. Aquel que hable mal de una persona. Si yo hablo mal de alguien, se me cuenta como que lo estoy matando. Pues si es lo delicado. Es igual que yo sacar una pistola y tácate. Hablar mal de alguien. Por eso dice que al chismoso, ¿qué harán? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dicen con el chismoso? ¿Qué harán con el chismoso? No es tan sencillo. Creo que dice no chismearás, pero no dice, o sí dice que le hará. Pues lo vamos a aprender. Levítico 19:16. Dice, Sí. no andarás chismeando entre tu pueblo. Eso No atentarás contra la vida de tu prójimo. Imagínense, colocado en el mismo texto. El mismo texto dice, no andarás, ¿qué? Chismeando entre tu pueblo. entre el pueblo. ¿Por qué? Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás contra la vida. Es decir, que cuando yo soy chismoso, estoy ¿qué? Atentando. Cuando dice la escritura que yo no estoy que yo no debo chismear, coloca en el mismo texto, no atentes. Imagínense la altura que le da la Biblia a que yo tengo que estar, ¿cómo? Con la boquita jalada, ¿cierto? Cuando por ejemplo he dicho, cuando le preguntan a uno cómo está, uno responde bien o mal. Que a uno le dicen bien y uno habla todo lo del árbol genealógico. Eso es una interpretación del mandamiento. O sea, el mandamiento dice no matarás. Pero dentro de no matarás, por ejemplo, eso que acabamos de decir, no atentarás. Es una forma de hablar y matar. Atentar contra la vida de alguien es como hablar mal. Y uno no lo ve así. Y hablar también, ¿qué? Que siempre les he dicho aquí, demasiado bien. ¿Sí? Sí. Es un dicho que aprendí un periodista que dice, lo mejor que puede hacer el lambón es no arrodillarse. ¿Sí? Y hablarlo extremadamente bien es lo mismo. Que es, usted conoce al Señor hace 25 años. ¿Cuántos años tiene el chino? 20. Pero ¿cómo lo conoce hace 25? Y he hecho negocios con él toda la vida. Y le he prestado el televisor, la casa, hasta la mujer y me la he devuelto completa. Entonces uno dice, no, yo lo contrato. ¿Sí o no? Y uno escasamente lo dice, pues en la cuadra saludándolo, chivo, mano, ¿cómo le digo? Bueno, necesito que me recomiende por trabajo. Las dos cosas son un atentado. Hablar bien, muy bien, cosas que a mí nadie me mandó a hablar, y hablar cosas que están mal. ¿Lo conoce al tipo? Sí. ¿Hace cuánto? El tiempo que es. Bueno, entonces empieza la interpretación de los mandamientos como este, el más sencillo, no matarás. Entonces en la iglesia me enseñaron eso, no matarás. Y uno dice, no, pero yo cuando voy a matar a alguien, nunca. Pero le echa por el abuelazo a la suegra. La Biblia lo llama que es que acaba de matar. Esa es la interpretación. ¿Sí o no? ¿O no? Es lo que vamos a decir. Entonces estas dos escuelas, Hillel y Shammai, dos hombres muy estudiosos
de este libro, se sientan y empiezan a buscar la profundidad de las escrituras, porque el sacerdocio antes de Yeshua entra en una crisis donde ni siquiera son levitas, sino que son de corte colocado por los macabeos, es decir, unos tipos que no tienen nada que ver en el asunto, ¿sí? Y se va el estudio, se va la interpretación de las escrituras, y ellos, los Sugot, dicen que hay que hacer, ponernos a estudiar, porque lo que acabamos de aprender, por ejemplo, de eso, uno lo aprendió, ¿por qué? Porque lo leyó y lo estudió. O sea, eso no fue por osmosis, yo no lo vi en un noticiero, me tocó sentarme y leer. Y empezaron las diferentes diatribas, las diferentes, ¿cómo se llama eso? Polémicas, que se da en todos los ámbitos de las tradiciones. Ya hablamos del arbolito de Navidad de Pedro, ¿sí? de Juan, que ya a mí me mataba el arbolito de Navidad colocarle la estrella. Hacía un video colocándole la estrella. ¿Listo? Entonces, eso era una tradición, y esas tradiciones se fueron chocando dentro de nuestra fe, dentro de nuestra moneda. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces ese tipo de tradiciones pues se entrelazaban y empezaban a chocar entre ellos. No, yo opino que el tzitzit es blanco con azul. No, yo opino que el tzitzit es solo blanco. Yo opino que el tzitzit esto es esta prenda. Yo digo no, que es solo blanco, no, que es solo azul con blanco. Entonces empezó una discusión en la interpretación del mandamiento. Entonces, debido a la crisis que existía, ¿qué pasó? Tocó ponerse a estudiar, que fue lo que yo les dije hace 8 días. Debido a que nosotros, generalmente los que venimos de un corte cristiano, tuvimos crisis en las congregaciones. Y tuvimos crisis en las congregaciones, entonces ¿qué tocó ponernos a hacer? Nos tocó ponernos a estudiar. Lo que casi no le gusta al latino, porque al latino no le gusta estudiar. Como no le gusta estudiar, no le gusta aprender. Como no le gusta estudiar y no le gusta aprender, él se siente feliz como súbdito. Le encanta que alguien le diga qué hacer. Desafortunadamente eso fue lo que nos enseñaron, casi nuestras raíces. Desde hace muchos años nosotros nos sentimos siempre como colonizados, como que siempre hay alguien encima de nosotros diciéndonos qué tenemos que hacer, cuando es nuestra obligación sentarnos a estudiar, a indagar, a buscar, a profundizar, porque así es que se aprende. Sea en el gremio que sea, uno tiene que profundizar, sea zapatero, conductor, sea estudiante, vendedor ambulante, vendedor de seguros, sea zapatero, sea una persona, si por ejemplo es un embolador, si encuentra que hay unos zapatos en gamuza nueva y él va, le echa unos champús, se los tira, pues eso le pasa, ¿por qué? Por no haber preguntado, ir a donde el señor de la gamuza, miren, tengo este cuero, ¿cómo es? ¿De dónde viene? ¿Con qué se practica? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo limpio? Lo mismo pasa con este libro. Si yo no lo indago, no lo profundizo, no busco la historia, no busco el contexto, ¿qué pasa? Hago cualquier cosa, me lo tiro. Eso fue lo que hicimos nosotros también. Entonces, ¿qué nos tocó? Salir de las congregaciones y ponernos a hacer lo que los latinos no nos gusta hacer: estudiar y profundizar, memorizar y apartarnos de muchísimas cosas para poder aprender qué es lo que realmente el Eterno, o lo que llaman vulgarmente en la calle, Dios, está demandando de nosotros. ¿Qué es lo que realmente demanda de este libro? Bueno, estos muchachos se pusieron a los mismos, Gilel y Chamaí, ¿sí? Entonces, desde ese entonces ya se han formado, ¿qué? Como hay dos puntos de vista, ¿cierto? ¿Qué cree, por ejemplo? Voy a seguir con el ejemplo del arbolito de Navidad, ¿sí o no? Que por ejemplo en el caso de, y es que uno lo ponemos como ejemplo Juan porque fue la cuestión del arbolito, ¿sí? ¿Qué cree que opinaría, por ejemplo, la mamá? La mamá le diría a su próximo hijo o hija que el arbolito se ve mejor cerca a la cocina o se ve cerca a la ventana. Pues a la hija le va a decir, no, es que yo no sé a Juan por qué le gusta al pie de la ventana, si se mejor aquí en la de esta, ¿sí o no? La hija le va a decir de quién, a la hija le va a decir, mire, el arbolito siempre se va a ver mejor al pie de la cocina. Y él siempre va a decirle a su hijo, los hijos le va a decir, mire, el arbolito se ve mejor como en la ventana. Entonces empieza a ver como una pequeña, ¿qué? División, ¿cierto? División. Aquí hay un vecino, ya fue una anécdota que era chistoso. El 31 de diciembre, los que han estado aquí de pronto en alguna noche, esto es prácticamente Río de Janeiro. Esta calle es el Carnaval de Río.
O sea, aquí hay bulla de todo, sobre todo el 8 de diciembre. Es impresionante lo que hay en esta cuadra. ¿Sí? Es así, no me pueden dar. Cada Yo no- uno que más le suena el equipo. Uy, eso es impresionante. ¿Sí? Y el 31 de diciembre, no, antes, ¿se acuerda que se hacían unas quemas de unos bichitos, de unos muñecos? ¿Cómo se llamaban? Entonces, aquí va algo digo que era una anécdota porque la cuadra estaba repleta. Y el señor, del lado que era el parqueadero, todo el mundo generalmente para darle hecho los voladores. Pues para allá, ¿sí? ¿No? Y arranca. Y él tenía una forma particular de hacerlo. Exacto. Entonces él se hacía allá en la esquina. Nunca vi desalojar tan rápido esta cuadra como cuando él aparecía. ¿Sí me entiendes? O sea, el volador no tenía por qué coger para arriba, el señor lo colocaba, y no miento y no exagero, horizontal. Sí, esa vaina cogía derecho, esa vaina mata a cualquiera. Cuando el señor llegaba, claro, y cuando eso arrancaba, hermano, sabe que la cuadra quedaba como totalmente sola. Y va más rápido porque Sí. no va No contra vientos. Esa casa de allá que está por los amarilla era una casa café, ¿sí? Y el pobre señor, me olvidó el nombre que era amigo de su abuelo, o sea, yo sabía que el 31 casi que tenía prácticamente como era un blindaje en esa vaina, hasta que una por una pelea que una plomadera por eso mismo. Sí, y se volvió, ya fue el viejo de esto, porque ya se sacó, claro, porque el tipo se ofendió después de 3 años nuevos, se había metido la familia pues debajo de la cama, ¿sí me entiendes? Y arrancar de hablar y ¡pa, pa, pa! Allá contra la puerta el hombre. ¿Sí me entiendes? Y esa era, ¿qué? Su tradición. Ella lo tenía como sí, sí, era normal para él desocupar la cuadra. Yo voy a desocupar la cuadra en menos de lo que canté, arrancaba. Entonces, él tenía como tradición eso. Sus voladores y todos los totes, eso se nos volvió cultura. Sí, cultura. Y un entorno para vivir. Y la gente maneja esa ansiedad en esa fecha, el 24 de diciembre, sí, a las 5 para las 2, hermano. Yo recuerdo una señora, no sé cómo se subió, no miento, porque echó nada más de 4 bolsas negras al taxi, las metió como pudo, y me dijo, señor, son 5 para las 2, yo necesito llegar a las 12 y punto. Y le dije, ¿por qué no puede llegar a las 12 y 5 o qué? Dijo, no tiene la gracia ya, tiene que llegar a las 12 y punto. Sí, ¿y dónde es? Dijo, no, es de aquí a 5 minuticos. Sí, por favor, ¿cuánto es la carga? Me dijo así, Sagrado, dijo 6.000, dijo, yo doy 10.000. Entonces, a las 12 en punto llegar. Sagrado, me dijo también, de la señora, yo doy 10.000 solo. Digo, ¿pero por qué? O sea, estaba sonando una canción. sí, no, ¿por qué no pueden entregar los regalos a las 12 y 5, a las 12 y 10? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? No tiene, pero la gente, ¿qué hace? Se mete en esa cultura. Listo, ahora sí, cortemos esa cultura. Tácate. Mucho de eso se nos metió en qué cosa? En los templos, en las iglesias. Empezando por qué cosa? Por el calendario. Empezando por las fiestas. ¿Sí? Por ejemplo, mi hermano ha escuchado el Año Nuevo, ¿cierto? ¿Usted sabía, por ejemplo, que este libro dice que el Año Nuevo es por mediados de marzo y no enero? Nunca. ¿Y cómo le fue el Año Nuevo pasado? No nos cuente. Me re bien. Entonces, eso fue una tradición que se metió a este libro, ¿cierto? Y ocurre en las iglesias cristianas que siguen celebrando el Año Nuevo, ¿cuándo? En enero. Y hacen el culto de 10 de la noche. ¿Sí? Y todo el mundo se bendice y todo el mundo se abraza, que feliz año y tal. Y este libro nos prohíbe celebrar una fiesta como esa, porque es una fiesta pagana. Pero todo el mundo anda feliz. ¿Por qué? Porque esa cultura se transmitió año tras año y se nos metió en nuestra creencia y se la tiró. Entonces quedamos con una mezcla de una cultura grecorromana con, ¿cómo se llaman esos manes que el mitraísmo? Eso es un sancocho de todo, todo lo que encontraron por el hinduismo, todo lo que encontraron cogieron y lo metieron alrededor de este libro. Entonces, como lo metieron alrededor de este libro, ¿qué ocurrió? Quedó oculto el libro. Entonces quedamos meramente ¿en dónde? En las tradiciones. Entonces usted encuentra las respuestas típicas. ¿Usted por qué celebra Navidad? Porque es que mi abuelita la celebraba. ¿Sí? ¿Usted por qué celebra el Año Nuevo 31? Pues es que mi tío ya nos daba whisky.
¿Usted por qué celebra Semana Santa? No, pues Boca Chico al Viernes Santo a las 2 de la tarde es de lo mejor que hay. ¿Sí? ¿Lo dice en este libro? No lo dice. Esas son tradiciones de cómo, de hombres, que alejan al hombre de la espiritualidad verdadera que tiene este libro, de la esencia exacta. Entonces, ellos se encuentran, y lee el Shammai, empiezan a mirar, ¿cierto?, que toca buscar puntos culturales, ¿sí?, conexiones culturales con los mandamientos y las interpretaciones, porque el sacerdocio está ¿en dónde? En la inmunda. El sacerdocio en la época de Yeshua está lejos. Anás y Caifás, ¿se acuerdan que en las películas sale? Anás y Caifás, un man vestido allí como joyas, man decía traqueto, un poco de vainas aquí y tal, y caminaba así todo opulento, y era Anás y Caifás, era el sacerdote de la época. El man no sabía nada de interpretación de esto, además lejos de la interpretación de quién, que eran los comandantes, de los fariseos, y mucho más lejos de los esenios, que era la otra escuela, la interpretación. La interpretación es la clave de este libro. Entonces ellos andaban en otro bote, ellos andaban, pegados al Estado. ¿Qué ocurría con la política? Fueron y terminaron en otro rollo. Por eso es que hoy el Papa, el Cardenal, viene y opina de política, cuando no lo pusieron a opinar de política. Él está para sistemas, ¿qué? Religiosos. Entonces en este país el cura habla de política, el cardenal es poco, ¿sí o no? O sea, el man habla y habla duro, y lo que opine Monseñor es clave para las votaciones, porque siguen pegados el Estado y la religión, y este libro está lejos del Estado, porque el Estado es corrupto. Ahí. Entonces aparece un hombre en escena para nosotros, que se llama ¿quién? Yeshua, el Mashiach, el Mesías, Jesucristo. Y él empieza entonces ¿a qué? A darle una interpretación a este libro, la más alta de todas, más que la de estos dos señores. Sin embargo, él estudió ¿en cuál? En Gilel. Yeshua estudió en la escuela de Gilel. Cuando usted dice que Yeshua entró a una sinagoga, esa sinagoga era de corte ¿de qué tipo? ¿Saduceo? ¿Esenio? ¿Celeote? No, fariseo. O sea, cuando ustedes ven en las películas, cuando ustedes ven este libro que dice, y Jesús, Yeshua entrando en ¿la sinagoga de qué era? Fariseos. Que eran tipos que sabían muchísima Biblia. Que a nosotros también nos enseñaron que los fariseos eran una especie de ladrones, tontos, estúpidos. No, eran manes que sabían muchísimo. Tipos que sabían cualquier cantidad. Y entonces ahí se genera ¿qué? Una nueva escuela. ¿La escuela de quién? ¿Cómo se llama al principio? ¿Cuál es el primer nombre que se le da? Los Narrati. O sea, los seguidores de Yeshua, de Jesús, que eran Pedro, Jacobo, Juan, todos ellos y muchos más judíos, empiezan a unirse a las enseñanzas del Mashiach, de Yeshua, donde él les dice, miren, la interpretación de este mandamiento es esta. Entonces, claro, eso trae mucha ampolla, porque él no se identifica como fariseo, no se identifica como celote, no se identifica como esenio, no se identifica nada, sino como ¿quién? Como el Mesías. Y eso es un problema. ¿No sería problema? Claro, es un problema. Claro, eso generó bronca. Claro, genera una ampolla. Y sobre todo que lo que el hombre está diciendo son cosas muy, muy profundas. Es decir, los está acorchando. Y eso empieza a producir una alteración. ¿Sí? Y esas escuelas, y le he dicho ahí, ¿qué hacían? Entran a un punto, años 70 después de Jesucristo, de Yeshua. Entran a jugar unos hombres que se llaman los Tanaim. ¿Qué eran los Tanaim? ¿Han escuchado alguna vez de los Tanaim? ¿Qué ocurriría si entre nosotros ponemos la interpretación de un texto? Todos vamos a tener un grado de interpretación de ese texto. Entonces toca hallar ¿qué? El mejor. Ellos empiezan a compilar, ¿qué cosa? Las interpretaciones de ellos, y hacen una línea de interpretación. Y empiezan a hacer, ¿qué cosa? Lo primero que hacen, yo ya le he explicado esto, traen un recorrido para que mis hermanos también suban.
¿Qué se hace con estas compilaciones? ¿Qué se crea? ¿Cómo se llama? Jonathan Benusier. ¿Sí? ¿Cómo? El primero que la compila es él. ¿Y a eso cómo se le llama? La Mishnah. La Mishnah. Mishnah. ¿Qué es una compilación de qué cosa? De enseñanzas sobre los mandamientos. Entonces, por ejemplo, colocó vamos a ver un mandamiento. ¿Cuál? El que vamos a ver el chaval. No comerás. No cocerás. ¿Cómo? No cocerás. No cocerás el cabrito en la leche de la madre. Ese es el mandamiento. Entonces Uber dice, miren, yo lo puedo cocer en la leche de la tía, de la vaca tía. De la cabra tía. Sí. De pronto viene Yasher y dice, danos una interpretación, Yasher, así rápida de ese mandamiento. La leche representa la vida y la carne representa la muerte. Bueno, eso se llamaría mística, física. La mística es muy bacana, la física. Pues lo de ahorita, no revolver, por ejemplo, lácteos con carne. Listo, ahí va una interpretación de nuestra hermana Jessica. Dice, no podemos revolver un yogur, por ejemplo, yo me como un sándwich con jamón de pollo, ¿cierto? Y encima me echo un yogur, ¿cierto? ¿Tú estás diciendo eso? Lo escribimos. Escribimos del señor Uber, Tintín, y escribimos del señor, ¿qué? Andrés. ¿Podemos buscar de los tres más alta, lo más consciente y lo más pegada a la escritura? Sí o no. Podríamos coger dos. Y colocamos las dos. Eso lo pasamos a un libro. Lo transcribimos. Y empezamos a decir, miren, hace años se hizo un estudio donde dijimos que no vamos a comer sándwiches de jamón de pollo acompañado de un yogur. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no cocerás el cabrito en la leche de la madre. ¿Esa es una interpretación? Sí, es una interpretación. ¿Válida? Sí. Pues la interpretación es válida. Lo que pasa es que puede haber un puntico más alto. Y alguien llega y les dice, el texto no dice eso. Dice leche, no dice yogur. El yogur es un derivado de la leche, pero no es leche. Y me dice pollo. Es cabrito. ¿Cómo? Y no dice pollo. ¿Siguen cómo se va haciendo todo eso? Entonces nuestros hermanos judíos, ¿qué empiezan a hacer? ¿Qué creen que hacen? ¿Qué creen que harían ellos? ¿Qué crees que dice Huepi? ¿Qué empiezan a hacer ellos? Pues escribir todo eso para que se conserve esas tradiciones de ahí en adelante, para que las próximas generaciones cumplan eso que ellos han estipulado que se debe hacer y que no se debe hacer. ¿Con qué finalidad lo harías tú? Con finalidad, con la finalidad, sí. Pues uno con que no se pierda y otro con que alguien más como que no vaya a poner otra cosa adicional a eso. Obviamente todo eso va enfocado en que me están cumpliendo el mandamiento, ¿no? Pero lo haría por eso. Es decir, el mandamiento es este, ¿cierto? Este es el mandamiento, no cocerás el cabrito. Entonces usted le pone ¿qué? No consumirás la carne con leche, ¿cierto? Aquí dice, no, ni siquiera yogur, porque el yogur es un derivado de la leche, no puede comerlo con eso. Aquí llega y dice otro, ayúdenme. No comamos carne. Listo. No coloquemos en la nevera, ¿cierto? Los mismos utensilios, no cortemos con el mismo cuchillo el queso y el jamón. Listo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Miren donde quedó el mandamiento. ¿Qué opinas, Juan? Yo creo que le pusieron cargas muy difíciles a las personas, digamos, en el sentido de que al cercarlo como que entonces yo iba a comer, no, eso está mal, entonces las personas simplemente como que dijeron, no, eso está muy difícil, yo mejor no compro el mandamiento, o simplemente pues toma otros caminos o algo así. Vale. Se pierde de vista el mandamiento. Lo tapo tanto que se pierde de vista el mandamiento. ¿Sí? Claudia, ¿qué opinas? Sí, se pierde de vista el mandamiento y que le ponen, o sea, muchas cosas que no deben de colocar. ¿Cierto? Mira que aquí colocamos toda la parte física, pero no colocamos lo que dijo Yasher, la parte mística. Es decir, que todo esto se volvió ¿qué? ¿A qué? Externo. Y la parte espiritual se perdió.
Por eso dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, ¿sí o no? Si alguien te pega una mejilla, pon la otra. Eso es largo de explicar. Eso no es tan sencillo. Muy, muy largo, muy complejo de explicar. Ayúdame otro que haya hecho una reforma que haya hecho y eso. ¿Lo del divorcio? Sí, por ejemplo, oíste que fue dicho que le darás carta de divorcio a la mujer, ¿cierto? Por ser impura, impúdica, por tener algo que al hombre no le gustara, ¿cierto? Pero yo les digo que solamente le van a dar carta de divorcio por solamente ¿qué? Por fornicación. Si es lo que eso hace, empieza. No, adulterio. Búscalo, por favor. Mateo 5:21. Perdone, Mateo 5:21. leámoslo. Y el Por favor. otro es el lavado de manos. Leámoslo, por favor. Y el adulterio, y adulterar, la interpretación que le da lo que significa adulterio. Claro. Porque dice Yeso y el adulterio, ¿no? ¿Sí se llama su título? Sí. ¿Qué dice Claudia? No la fornicación. ¿Qué es adulterio, sí? Sí, es adulterio. Porque su título Es decir, adulterio. Moisés dijo, denle en carta de divorcio. Entonces la gente que cogió su interpretación. Ah, no, es que ya tiene un lunar aquí. Démosle carta de divorcio que me cae gordo el lunar. Entonces se ha vuelto ¿qué? Un deporte. Que por cocinar. Sí, por ejemplo, por no saber cocinar. Le dan carta de divorcio. Y eso realmente no es una causal para alguien. Es una causal. A no ser que lo quieren envenenar a uno, ¿no? Hay unas comidas que no traen un veneno, pero... O sea, eso se aprende. O sea, dice. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Desde el 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Sí. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer. Verdad. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces uno dice, pues la única forma que yo cometo adulterio es que yo esté con otra persona y que sea sorprendido en el acto, ¿cierto? Yeshua va a dar no una interpretación física, porque yo lo tomo desde el punto de vista físico para que yo sea juzgado. Es decir, a mí me tienen que encontrar ¿qué? Con otra persona para ser declarado culpable de adulterio. Pero miren lo que enseña Yeshua. Eso explicaban los ancianos. Miren lo que va a explicar de eso. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Eso es mucho más pesado. Porque nosotros nos están enseñando, no, solamente cuando usted con la persona se le declara adulterio. Y eso dice no. Cuando usted mira a una mujer para desearla, ¿qué ocurrió? Ya adulteró. Se la pone más pesada. Porque uno se blinda solamente ¿qué? En la parte física. O sea, para yo ser casado adulterio tengo que estar encontrado ahí con foto y con toda la vida. Y eso dice no. ¿Eso qué quiere decir? Que el adulterio no está en dónde, afuera. ¿Dónde está el adulterio? Adentro. Y esa es la problemática del ser humano. Ahí es donde empieza la verdadera enfermedad de todos. Adentro, afuera. Sin embargo, estábamos preocupados. ¿Por qué? Por toda la parte externa. ¿Me está entendiendo eso? ¿Me he hecho entender? ¿Me he hecho? Ok, vale. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento los miércoles, las tradiciones. ¿Sí? ¿De dónde salieron los diferentes movimientos? Aún de dónde nació el catolicismo. ¿Sí? Porque bueno, vamos a ver la tradición oral. ¿Qué es esto? Esto es oral, pero lo escrito, miran en el centro. Y la parte mística no la da quién, Yeshua, que es la parte interpretativa. Es decir, volvemos al origen de la conversación. No matarás. ¿Se acuerdan que les expliqué lo de la ley y esas cosas? Sí. Entonces ahora sí el matar, ¿dónde lo puedo juzgar? Aquí adentro. Es decir, que yo realmente quería matar al tipo. Aunque no necesariamente en todos los ejemplos que puse, sí. Exacto, pero incluso digamos que de manera legal, si una persona tuvo la intención de matar
e intentó hacerle daño, pero aún así no logró su objetivo, el solo hecho de la intención ya lo juzga. Y eso ya tiene una pena, que sería como la tentativa. ¿Correcto? O sea que, y no es lo misma tentativa que si la persona viene con un esfero a querer hacerme daño, yo le quito el esfero y le hago daño con el esfero. No es lo mismo, ¿cierto? Y eso también está escrito. Bueno, entonces vamos a ver quiénes eran entonces estos señores, los Tanaín. Entonces aparecen unos tipos que dicen, no, la interpretación que ellos toca ¿qué? Escribirla. ¿Sí? ¿Y ellos qué empiezan a hacer? A colocar los primeros comentarios. A ellos se les conoce como las primeras escuelas rabínicas. En mi concepto, no. Los primeras escuelas rabínicas fueron estas: la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. ¿Sí? Ambos, obviamente, judíos y ambos fariseos. La escuela dura, fuerte, rígida, de mano rígida, era ¿cuál? Shammai. La escuela un poco más espiritual, más de que el hombre se pueda acercar a Dios, ¿quién es? La escuela de Gilel. Yeso había aprendido con la escuela de Gilel. Por eso él se sentaba ¿con quién? Con los publicanos. ¿Se sentaba con quién? Con las prostitutas. Entonces se enseñaba a explicarles, y para el fariseo, que era de la línea rígida, no le gustaba eso. Entonces a él nada queda, miren el que se sienta con publicanos. De esta escuela decía, no nos podemos entrar con nosotros no podemos entrar en casa de gentiles. ¿Y eso entrar en casa de gentiles? Sí. ¿Gentiles quién es? De otra nación, de otra creencia, de otra monada, de otra fe. Él sí lo hacía de esa forma, de esta escuela. ¿Quién más estudió en esta escuela? Que para nosotros es importantísimo. Pablo, Shaul. Él estudió con Gamaliel. Gamaliel es de la escuela de Gilel. ¿Estamos nosotros? Busquemos el pasaje, por favor. Yo fui educado a los pies de Gamaliel, dice Shaul, el apóstol Pablo. Es decir, que él estudió este libro con alguien que venía a enseñar los métodos de ¿quién? De Gilel, que eran muy parecidos a los que usaba ¿quién? Yeshua. Hechos 22. Busquémosle, por favor. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Despacio, por favor. No le leo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, pero hoy lo sois de todos vosotros. Entonces, ¿dónde había estudiado el apóstol Pablo? Con alguien que había salido de esta rama, llamado Gamaliel. Gamaliel dice que Pablo se sentó y estuvo estudiando en esa escuela. Entonces su interpretación venía de esa escuela y no de esta. ¿Sí? Entonces era algo muy parecido que había estudiado con quién, con Yeshua. Hay un texto que dice, en cuanto a la ley, más celoso que los contemporáneos. Creo que es Hechos 21. ¿Cuál leíste tú ahorita? 22:3. 22:3. Lee Hechos 21:28. Por favor, Jessica, busca Hechos 21:24. Juan, por favor, colabórame con Hechos 18:13. Te escucho. Dice Hechos 21:28. Sí. Desde el 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra el pueblo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. ¿De qué estaba siendo acusado Shaul? Léelo, no, por favor. Una TLA, otra traducción. Una que sea. Dice, desde el 26. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres que habían hecho la promesa, y con ellos celebró al día siguiente la ceremonia de purificación. Él había hecho un voto, ¿cierto? Nazareo.
Eso lo hizo Pablo, de acuerdo a la ley de nosotros. ¿Qué pasó con eso? Después entró al templo para avisarles cuándo terminarían de cumplir el voto, para así llevar la ofrenda que cada uno debía presentar. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Enseguida alborotaron a la gente y gritaron: «Israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes anda hablando en contra de nuestro país, en contra de la ley de Moisés y en contra de este templo. Aún a los que no son judíos los ha metido en el templo, no respetan ni este lugar santo». ¿Y eso es la verdad? No. No. Entonces a nosotros nos enseñan a veces en los pasajes en la iglesia que sí es que Pablo hablaba en contra de la ley. No. Ahí me dice, al contrario, en el contexto dice que él iba ¿a qué? A cumplir un voto. A cumplir un voto, ¿cierto? Que él había hecho el voto nazareo y se iba ¿a qué? A purificar. Para que él no fuera acusado de ¿qué? Precisamente de no transgredir la ley. Entonces ellos dijeron, es que Pablo habla en contra de la ley, lo mismo que opinan ellos. Este señor habla en contra de ¿qué? De nuestra nación, habla en contra de ¿qué? De nuestra ley. Y él empieza a darle ¿qué? Lo mismo, una interpretación. Es más, él empieza todo lo que hemos visto es a mostrar el Mesías conforme la ley y los profetas. Todo lo que hace Pablo es eso, buscar la ley, buscar los profetas y empezar a explicarle a la gente que Yeshua es el Mashiach de Israel, porque de él escribió ¿quién? Moisés. ¿Y quién más? Los profetas. Y este es un punto donde dice que Pablo cumplió ¿qué? Y es algo mucho más fuerte, porque si tú miras, él estaba cumpliendo un voto y necesitaba purificarse. ¿Qué necesitaba para purificarse? Les pregunto. Pues depende, ¿no? Hay diferentes formas de purificación entre ¿Qué crees que tocaba hacer, güey? Sacrificio. Hacer un sacrificio. Yo me bien. ¿Cómo? En cámara lenta. Imagínese usted que Pablo ya es creyente. Cree en Yeshua HaMashiach. Cree que Jesús, el Cristo, es el Mesías. Él cumple el voto y necesita pagar el voto y purificarse. Es decir, él tiene que ir ¿a dónde? Al templo. Y tiene que llevar ¿qué cosa? Un sacrificio. Eso es de alta alcurnia. Porque si yo creo en Yeshua, y yo estoy cerca de Pablo, yo digo, mi hermano, ¿usted cómo va a llevar los sacrificios? Y sabiendo que los sacrificios no nos llevan a ningún lado. ¿Sigue que hay una encerrona violenta ahí? ¿Tú qué le hubieras dicho, Claudia? A Pablo, si lo ves con un corderito llegando al templo, sacrificando, sabiendo que él ya habla de Yeshua como Mashiach. En lo que Yeshua ya es el sacrificio perfecto. Pero sin embargo, Pablo, ¿qué hace? Un sacrificio. Entonces, ¿qué dirían ustedes? que no entendió. Que se está contradiciendo. ¿Qué se está contradiciendo? ¿Qué opinas, Jessica? Si esa chabula entrara con un animalito por ahí para hacer un sacrificio del voto nazareo, ¿tú qué le dirías si él ya es un creyente en Yeshua? Pues depende de lo que yo entienda del sacrificio de Yeshua, ¿no? Porque si yo no en ese momento no creo en Yeshua, pues será válido el sacrificio, pero si yo entiendo, pues tendría que mirar qué tipo de sacrificio también, y si es válido o no ese sacrificio que le está haciendo, porque obviamente él está haciendo un sacrificio para pagar el voto, y no en el sentido de la expiación de sus pecados, por ejemplo. O sea que el sacrificio que está haciendo el Shaul no es para salvación, ni para expiación, Para purificación. sino para qué? Para purificación. ¿Es válido o no sería válido? Sí. Y no me lo creen, pero ese tema yo lo puse en un foro y que entraban más o menos 1.300 personas y opinaron más o menos 30
y los 30, o sea, opinaron cosas que no tenían que ver ni siquiera con el tema, porque es un tema pesado. Decirle a un pastor que Pablo llevaba sacrificio siendo creyente, ¿qué le van a responder a uno? No, ¿cómo le ocurre? Si el sacrificio ya estaba, pero aquí dice clarito que Pablo lo llevó, que pagó el voto. O sea que aquí hay que mirar por qué lo pagó, para qué lo pagó. ¿Sí? Listo. Él empieza entonces a ser acusado que él va en contra de ¿qué? De la ley. Y al contrario, él dice que él es mucho más celoso que sus contemporáneos en cuanto a qué cosa. En cuanto a la ley y las tradiciones. Ahora sí vamos a buscar ese pasaje. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien de los que lo leyó? Hechos 18:11. ¿Qué dice ese mismo? Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestionables de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de todas estas cosas. Y los hechos del tribunal. Bueno, yo creo que dejemos ahí.